Bueno, buenas noches. Vamos a conversar hoy sobre. Vamos a empezar con los capítulos de lógica. ¿Sí? Son 3 capítulos, capítulos 7, 8 y 9. Este primer capítulo es el 7 sobre lógica proposicional y agentes lógicos en general, digamos, ¿no? Donde vamos a introducir algunas nociones generales de lógica, ejemplificándolas con lógica proposicional, ¿sí? La parte en sí de lógica proposicional va a ser rápida, ¿no? Entendiendo que ya todos la manejan hasta el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos parados? Digamos, por primera vez nos salimos de este cuadro de esta celda de agente racional que habíamos conversado en los primeros capítulos, ¿sí? Y nos vamos a posicionar en la de piensan racionalmente. Vamos a diseñar máquinas que piensen racionalmente, que puedan razonar directamente, ¿sí? Es posible llegar desde otros lados a esto mismo, pero bueno, son miles de años de historia y ya desarrollando esto que directamente se lo debemos a las máquinas y ganamos mucho, ¿no? Bien. Vamos a, digamos, abarcando lo que es la lógica, vamos a discutir un par de conceptos centrales de la inteligencia artificial, que son la representación de conocimiento y el razonamiento en sí, ¿sí? Ustedes quizás conocen de lógica proposicional, manejan lo que son las sentencias lógicas, valores de verdad, tablas de verdad, etc. Pero por ahí lo que no manejan es cómo hacer razonamiento ante un conjunto de sentencias lógicas, cómo inferir cosas nuevas, qué algoritmos existen para inferir de manera automática conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces, y la parte de representación de conocimiento la usan a diario. Los lenguajes de programación son un lenguaje para representar conocimiento, pero limitado, digamos, no está pensado para eso. Esto es toda una disciplina, toda una ingeniería per se, la de representar conocimiento. Básicamente es representarlo de manera formal, de la misma manera que una secuencia de tareas, ¿sí? Que se las cuenta un almacenero para que ustedes le desarrollen un software y ustedes lo formalizan en un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje funcional, un lenguaje donde hay una secuencia de tareas a ejecutar, ¿sí? Si quieren representar de manera formal conocimientos que están en el entorno, cómo la cortina interactúa con la viga y cómo interactúa con el viento y cómo el viento interactúa con el ventilador y así, cómo empezar a representar ese conocimiento de manera formal, en el sentido de un lenguaje sin ambigüedades, con una semántica estricta, etc. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el beneficio? Por esa parte vamos a ver poquito, muy poco, casi nada. Representación de conocimiento. Hasta un capítulo del libro, capítulo 10, Ingeniería de Conocimiento, que lo salteamos. Es un capítulo ameno. Si a alguien le interesa, aunque sea, saber de qué se trata este Ingeniería de Conocimiento, le puede dar una leída en algún momento, cuando termine el semestre, etc. Ahí está. No está en los capítulos de fotocopia, en la fotocopiadora, pero si lo quieren, hay libros a mano. Bueno, hasta ahora, ¿cuánto nos hemos encontrado con conocimiento? Una sola vez, que era en la KE, ¿sí? De los problemas de búsqueda, que estaban embebidas básicamente en la función sucesora, el espacio-estado, ¿sí? Que era conocimiento de cómo se comporta el entorno. Si yo estoy en Arad y tomo tal ruta, voy a terminar en tal ciudad. Eso es un conocimiento sobre el entorno, ¿sí? O bueno, si yo agarro esta fichita y la corro para allá, entonces se va a mover de esta manera, en el caso de los pasos. Y así hemos embebido en la función sucesor todo el conocimiento del entorno. Ahora esto lo vamos a flexibilizar bastante, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué razón queremos estudiar lógica? Vamos a empezar, digamos, en términos de agentes inteligentes, agentes racionales, ¿sí? ¿Por qué nos interesa? Bueno, hay 3 limitaciones, 3 dificultades con las que uno se encuentra, o no se encuentra hasta el momento, y ustedes quizás también en su labor como profesionales de informática, ¿sí? La primera es que
el conocimiento puede ser exponencialmente grande. Esto lo vimos en los espacios de estados, ¿sí? Y en ese momento a nadie se le ocurrió usar la sintaxis de función sucesor de los pares, todos los pares de estado-acción, acción-estado. En el caso del mapa de Rumania quizás sí, pero ya en el 8 puzzle o en el otro, en el 15 puzzle, nadie se le ocurrió, ¿sí? Es decir, son 10 a la 15 estados, imagínense, son 10 a la 15 funciones sucesores que tenemos que determinar. No lo hicimos de esa manera. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos de una manera compacta, ¿sí? Usando lógica, justamente. Dijimos que si es vecino de una celda y esa celda está vacía, entonces se puede mover ahí, ¿sí? Bien. Entonces, la idea general, en pocas palabras, almacenar un poco de conocimiento acá e inferir nuevo conocimiento, ¿sí? En este caso la regla nos permitía inferir de que le íbamos a poder mover ahí. Fíjese que es muy importante porque el programa de búsqueda de solución del 8 puzzle no está moviendo el tablero en realidad. Está usando esta regla de que si está vacío y es vecino, eso se puede mover. Entonces no tiene que estar navegando el tablero para inferir de que efectivamente lo puede mover ahí. Mucho más lo que se puede hacer, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que al principio parece un poco burdo, pero vamos a ver que no es tan trivial. Si llueve, entonces cae agua del cielo, ¿sí? Paraguas frena el agua del cielo, ¿sí? El hombre está debajo del paraguas, lo que podemos inferir que entonces no cae agua al hombre, ¿sí? Bárbaro. Si hemos inferido que no cae agua al hombre, ¿sí? Pero en realidad podemos inferir que no cae agua a nada que esté debajo del paraguas. Entonces no cae agua al hombre, no le cae agua al saco que tiene puesto, no le cae agua a una mujer si se pone bajo el paraguas. A un gato, al tío, al primo, ¿tá? Todo lo que pongamos bajo el paraguas no se va a mojar por la lluvia, ¿sí? No tenemos que almacenar ese conocimiento en algún lado. No hace falta, ¿sí? Tenemos una regla que dice clarito que si algo está debajo de un paraguas no se moja, ¿sí? ¿Está? Bien. En la práctica es posible que el conocimiento inferido, la cantidad de conocimiento inferido, sea exponencialmente mayor que el conocimiento almacenado. Esto se ha demostrado, bases de conocimiento con una cierta cantidad de sentencias lógicas, ¿sí? A partir de ellas se puede inferir un número exponencialmente mayor de conocimiento. No necesariamente es útil ese conocimiento, pero si es al revés, por ahí un número exponencial de conocimiento se puede comprimir en algo exponencialmente más chico, ¿sí? Así que bueno, esto llama la atención y obviamente es una de las ventajas de trabajar con lógica y más razonamiento, ¿sí? La otra dificultad es entornos parcialmente observables, ¿sí? La solución es utilizar conocimiento observable K e inferir conocimiento oculto K', ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de vuelta, digamos, no necesariamente no es observable porque es imposible observarlo, sino porque hay un costo elevado en observarlo, ¿sí? Por ejemplo, el médico, bueno, como está el ejemplo ahí, el médico observa síntomas para inferir la enfermedad, no ve la enfermedad, infiere. Entonces, bueno, ¿por qué queremos inferir? ¿Por qué no directamente hacer una tomografía? Y porque una tomografía es caro, tiene su costo, hay 2 meses de espera para hacer una tomografía en Mendoza, y qué sé yo, y por papá. O bueno, mucho mejor que incluso con una tomografía directamente abrir y mirar. Bueno, tiene un costo, un elevado riesgo, ¿no?, del paciente, Entonces, eventualmente el riesgo puede ser incluso la muerte o perderlo todo. Entonces, quiero inferir para ahorrarme el costo de tener que observar. ¿Sí? Y por último, una ventaja que no es menor tampoco es que permite expresar lenguajes, crear lenguajes. La lógica es como un metalenguaje, si quieren, ¿sí? Entonces, tiene toda una serie de herramientas para poder crear lenguajes. ¿Tá? Nosotros no vamos a indagar en esa parte, ¿sí? Pero si alguno ha estudiado eso de cómo indagar en
cómo crear un lenguaje de programación, no sé si lo tenían que hacer en una materia o algo, ¿sí? Si tienen que hacer alguna interfaz que viene de comando con algún programa, hay un montón de técnicas para crear lenguajes que vienen de la lógica, ¿sí? Toda la teoría del lenguaje formal proviene de acá, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, digamos, donde hemos usado el lenguaje, directamente el lenguaje de la lógica, la sintaxis de la lógica, para expresar la regla del 8 cuartos. Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducir un ejemplo que vamos a ir trabajando a lo largo de las 3 unidades, de los 3 capítulos, digamos, que es el mundo de Umpus, que es un ejemplo, digamos, de juguete, no es el mundo real, que nos simplifica la vida sin tanto detalle, ¿sí? Pero que a la vez es suficientemente complejo para que aparezcan las intuiciones que necesitamos. El mundo de Umpus consiste en esta cuadrícula de 4x4, 4x5, está el agente que es un explorador que quiere descubrir el oro, ¿sí? Pero tiene estas dificultades que son unos abismos, se cae, lo perdemos, y está el Umpus que se lo come, ¿está? Ahora, los abismos estos tienen brisa alrededor, que son muy profundos, entonces hay como una especie de brisa que se puede detectar de las celdas vecinas. Y a su vez el Umpus huele muy mal y se puede sentir ese olor en las celdas vecinas, ¿sí? El oro solamente brilla en la celda en la que está. Entonces, el propósito del agente es moverse en lo posible siempre hacia celdas 100% seguras, donde esté absolutamente seguro de que no corre ningún riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estando acá, siendo que acá no siente una brisa, sabe que no puede haber ni un agujero acá ni acá. Y a la vez, por no sentir ningún hedor, también sabe que el Umpus no está ni acá ni acá. Entonces sabe que son celdas seguras, no hay peligro. Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Acá está explicado bien en detalle todas las reglas del entorno. Es un entorno de trabajo real, ¿no? Pero está también el rendimiento, ¿no? El conocimiento del entorno, todo lo que les acabo de explicar. Hay un poco más que no vamos a trabajar acá. Puede disparar flechas, eso, puede matar a algún también. Puede actuar, ejecutar todas estas acciones, agarrar el oro, disparar la flecha, avanzar, girar a izquierda, girar a derecha y soltar el oro. Nosotros no vamos a manejar por ahora con el avanzar y girar, ¿no? Y por último, puede censar el entorno, puede censar el hedor del Umpus, la brisa, el resplandor del oro y un par de cosas más que tampoco vamos a usar. Son, en principio, estas dos por ahora en la clase de hoy vamos a usar. Así que eso describe el entorno. Bien, también podemos ver que el entorno del mundo de Umpus no es observable y es secuencial, ¿no es cierto? No es episódico. Para poder llegar tiene que ser una secuencia de pasos. Y lo demás es la versión simple de cada una de las propiedades. Bien, entonces, lo que podemos ver es que por ser no observable debemos actuar para conocer el mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos un poco en la parte que vimos brevemente, búsqueda en entornos parcialmente observables, ¿se acuerdan? Bueno, en la medida en que la gente actuaba se iba enterando de más cosas y podía, digamos, focalizar sus creencias en menor cantidad de estados. No se los conté así, pero si recuerdan era, ok, me muevo para acá, entonces si me muevo por acá ya sé que me moví a la izquierda, o si estaba en la izquierda me quedé en la izquierda. Eso por moverse que pudo deducir eso. Tiene que ejecutar acciones, ¿sí? Sin embargo, las acciones son caras, hasta pueden ser mortales en el caso del mundo Umpus, ¿sí? Entonces, muchas veces no podemos resolver el problema de la parcialidad de la observación actuando. Tenemos que recurrir a un poco más de inteligencia para evitar pagar el costo de la acción. También puede ser no necesariamente mortales, sino que hay un costo. Punto. Y no quiero pagar. Bien. Entonces, eso, digamos, esta primera por la duda que a alguien se le ocurra, bueno, ¿por qué no lo resolvemos con un problema de búsqueda? Está bien, si ustedes están haciendo un proyecto, digamos, y no es del todo realista, digamos, ¿no? Las acciones están simulándolo en un entorno a todo. Entonces, bueno, por ahí se les escapa este detalle y siempre tienden a resolverlo con búsqueda.
Bueno, hay veces que en la realidad no se puede, porque implica pagar costos elevados en las acciones. Bien. Bueno, acá lo que tenemos es simplemente para mostrarles que esto no es lo que ve el agente, esto es lo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos fuera del juego y podemos ver mucho más de lo que él ve. La realidad del agente es esta, él está acá y nada más, no siente ni brisa, ni hedor, entonces infiere que acá está ok, punto. Eso es todo lo que ve. Y cuando se mueve a la celda de la derecha, ahí siente una brisa, ve. Entonces yo sé que acá hay un pip, la P es de pip, de abismo, que está en cualquiera de estas reservas. ¿Sí? En alguna de estas reservas. Eso es lo que ve, digamos, un ejemplo inicial. Aunque no confundir, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más avanzado. Entonces decíamos que inicialmente está en la celda 1.1 y la base de conocimiento, la KB es Knowledge Base, base de conocimiento. ¿Sí? Usa el KB como sigla. Entonces, inicialmente la KB contiene las reglas del entorno, o sea, sabe cómo funciona ese entorno, sabe que la brisa se siente en las celdas contiguas a un abismo y todo eso que le conté, lo tiene ese conocimiento. ¿Sí? Y la primera percepción es nada, o sea, no siente un hedor, no siente una brisa, no siente resplandor ni nada. ¿Sí? Bien. Entonces, de esto infiere que sus celdas vecinas son seguras. Y se mueve a la celda 2.1. ¿Sí? Ahí siente una brisa que indica que hay un agujero en 2.2 o en 3.1. Y la acción entonces lo retorna a la 1.1 para intentar con la otra celda segura. Porque acá ninguna de las dos es segura. En el riesgo de tener una brisa. Bien. Entonces ahora se mueve a la celda 1.2 que era segura. ¿Sí? Y ahí siente un hedor, siente el olor fuerte del humo. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que el humo está en 1.3 o en 2.2. En 1.3 o en 2.2. ¿Cierto? Sabe que no está en 1.1. Sin embargo, no está en 1.1, obviamente, y no está en 2.2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no el hedor se hubiera sentido en 2.1. ¿Cierto? Bien. Entonces ahora sabe que el humus tiene que estar en 1.3. ¿Sí? Lo coloca ahí. ¿Está? Resulta entonces que además la celda 2.2 es segura por no haber brisa en 1.2. Como no hay brisa, razonamiento inverso, para el caso del oro. Está acá, no siente brisa, entonces sabe que acá no, de estas dos opciones, esta la descarta para el oro. Entonces es seguro. Se mueve para ahí, esto sigue un poquito, digamos, pero es la idea, ¿no es cierto? De esta manera podemos ver que con inferencia el tipo puede avanzar de manera segura sin ver. ¿Sí? No es gran sorpresa. ¿Sí? Lo otro muy importante es que esto es posible solamente porque estamos asumiendo que nuestro proceso de razonamiento es correcto. O sea, si parte de premisas correctas no genera conocimiento incorrecto. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Sí? Que las conclusiones que saquemos en nuestra cabeza haciendo razonamiento se correspondan con la realidad del mundo. Si no se corresponden con el mundo, no va bien las cosas. ¿Sí? Esto es fundamental, esto lo comentamos en un momento de pensamiento correcto de Aristóteles, pero ahora lo vamos a llevar al siglo XXI, 20 por lo menos. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos ya un poco más motivados para que queremos estudiar lógica. Empecemos. Lógica, ¿qué es? Un lenguaje formal, una sintaxis y una semántica. ¿Sí? La sintaxis es qué expresiones son legales, ¿no? Qué expresiones son bien formadas, pertenecen al lenguaje. Y la semántica es qué significan estas expresiones bien formadas. ¿Sí? Esto déjenmelo saltear. Después vuelve, digamos, pero es un poco pronto para nombrarlo. Entonces tengamos un ejemplo de sintaxis de lenguaje aritmético, ¿sí? Que es un lenguaje lógico, digamos. No, esto es una expresión bien formada, esta no es una expresión bien formada. Y el ejemplo de semántica es, al menos en matemática, digamos, ¿cómo hacemos para definir este símbolo, por ejemplo?
¿tá? En algún momento, en la escuela primaria temprana, alguien le explicó este símbolo. Y no le dijeron más grande que. Empezaron con ejemplos, ¿no? Cosas como estas. Esto se cumple si x es igual a 7. Aquí y igual a 1. Entonces esto es igual a 9, entonces ven, y así, con ejemplos, ¿sí? Es una manera de definir la semántica, ¿sí? O sea, una manera de definir la semántica de una sentencia es, digamos, la sentencia esta tiene variables, pueden ser proposiciones que tomen valores booleanos, o en este caso que tomen valores enteros, ¿sí? Entonces, para cada instancia de esas variables, ¿sí? Estamos ante un mundo diferente. En un mundo donde x toma el valor 7 e y toma el valor 1, esta sentencia es verdadera. En un mundo donde x igual a 0 y y igual a 6, esta sentencia es falsa. De esa manera, ejemplificándolo en todos los mundos posibles, en todas las instancias posibles de las variables, vamos definiendo la semántica de esta sentencia, ¿sí? Esa es la manera de hacerlo. En algún momento se tuvo que hacer así. Después se puede ir construyendo semántica en base a la semántica de otras cosas, ¿sí? Y al nivel en que estamos nosotros, ¿sí? Ya universitarios, rara vez nos enseñan las cosas de esta manera. Es más bien estar construyendo sobre otros significados que no existían. Pero en algún momento todavía ocurre que alguien te señala para... Y se ve, si el mundo fuera así, esto sería... ¿no? Empieza en algún momento se llega al ejemplo concreto para explicar qué significa algo. ¿Sí? Vamos un poco más a detalle esto sobre la semántica. Semántica indica qué significa cierta sentencia de lenguaje. ¿Está? ¿Sí? Y ahora podríamos hacer el juego de hacer la pregunta a ustedes: ¿qué significa significa? Porque en definitiva de eso se trata la semántica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo para no enredarnos la lengua, pero por significa nos referimos a qué estado del mundo está haciendo referencia a la sentencia. Significa viene de signo. Hay un signo, un símbolo, en un mundo virtual, no en un mundo real, en un mundo mental, virtual, un símbolo que está referenciando un objeto del mundo real. ¿Sí? Ese objeto está siendo significado por este signo. El significado de un signo es el objeto que está significando. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué significa esto? Su significado es el objeto que está significando. ¿Está? Vamos a hacer un signo oral. Tile. ¿No saben lo que es tile? No, eso es tail. Tile. ¿No? Entonces ahora, vamos a hacer el ejemplo. Tile es esto. ¿Ah? El significado de tile es ese objeto. El objeto está siendo significado por la palabra tile. ¿Entiendes? Miren, si alguno creía que sabía semántica y entendía esto, bárbaro. Si alguno creía que sabía semántica, entendía semántica porque se lo explicaron en varias materias, es probable que se entere por primera vez lo que es semántica. A mí me pasó. Tardé muchos años en entender algo tan simple como eso, por todos estos trabalenguas y estas cosas raras. ¿Sí? Pero es tan simple como eso. En el signo está el objeto significado del mundo. El signo está representando ese objeto. ¿Por qué es tan importante todo esto? Bueno, está, quedémonos ahí. Sí, veo que no tiene número de filminas, es que se está mareando un poco. Bien. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que vamos a querer es, tenemos el mundo real, y ahora vamos a querer significarlo con una serie de símbolos, virtualizarlo,
llevarlo al mundo simbólico, representarlo en un mundo simbólico, y ahora operar en ese mundo simbólico para sacar conclusiones sobre el mundo real. Tenemos que tener muy claro qué cosas estamos significando del mundo. Si no, vamos a empezar a operar con estos símbolos y vamos a sacar conclusiones que son erróneas. ¿Sí? Bien. Para el caso de lógica proposicional, la cosa es un poquitín más rebuscada, pero no deja de ser la misma idea. En lógica proposicional, el significado de una sentencia está dado por el valor de verdad en cada uno de los mundos posibles. ¿Quiénes son los mundos posibles? En lógica proposicional tenemos proposiciones. Y un mundo posible está determinado por una asignación de valor de verdad asignado a cada proposición. ¿Sí? Entonces, si yo describo al mundo por si es de día o de noche, si estamos en clase o no, y si estamos cansados o no, entonces tengo 8 mundos posibles. ¿Ok? Puedo agregar más proposiciones y tener más mundos posibles. Ahora, una sentencia lógica, ¿sí? Es de noche y estamos en clase, por ejemplo. ¿Sí? Su semántica, su significado, está determinado por los mundos en los cuales es verdad, ocurre. ¿Sí? Cuando hacemos la conectiva lógica y sabemos que es de noche, estamos en clase, es verdadero en los mundos en donde es de noche, estamos en clase y estamos cansados o estoy cansado. Es de noche, estamos en clase y no estamos cansados. ¿Sí? Bien, eso determina la semántica de una sentencia de lógica proposicional. En definitiva, está siendo significada por los mundos posibles. No hay objetos en la lógica proposicional todavía. En la lógica de primer orden aparecen los objetos como elementos de la sintaxis para poder representar el mundo. En la lógica proposicional no, por eso un poquito más rebuscado, pero es la misma idea. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Entonces ahora vamos a pasar al concepto central de estos 3 capítulos, que es el entailment. ¿Sí? El entailment, primero les aclaro que en el libro lo traduce como implicación. ¿Sí? Y no está bien eso. Implicación es otra cosa. No es terriblemente grave, pero bueno, para ser precisos tenemos que aclararlo. Lo peor es que en el mismo capítulo usa la palabra implicación para su verdadero significado y además para traducir entailment. Irónicamente lo hace dentro del capítulo de sintaxis semántica. Bien. Y bueno, y además, como si fuera poco, yo no conozco la traducción de la palabra entailment, quizás esa era la dificultad que tuvieron los traductores. ¿No? Pero bueno, así que vamos a quedarnos con la palabra entailment, el verbo entail, ¿sí? Todas las variantes, no creo que nadie tenga problema con eso. Bien, bueno, entonces, ¿qué es este entailment? Entailment es, bueno, podríamos decir lo que es la inferencia, pero a nivel del mundo real. ¿Sí? Es el concepto que nos va a permitir determinar cuándo una inferencia es correcta o no. ¿Sí? Decir que una base de conocimiento intel alfa es decir que siempre que ocurre la KB ocurre alfa. Es decir, que sabemos que si ocurre la KB en un mundo posible, entonces está ocurriendo alfa. ¿Sí? Entonces, la idea es que ahora, más adelante, vamos a determinar reglas de inferencia, de manipulación de los símbolos en la KB y en el alfa, para poder deducir si esta alfa ocurre siempre que ocurre KB. Eso es lo que queremos determinar. Nosotros, la inferencia es esta. Queremos deducir si en un mundo descrito por KB, ¿sí?, ocurre alfa o no. ¿Sí?
Y lo que vamos a hacer es hacer manipulación sintáctica de KB, con las reglas de inferencia. Queremos saber que si deducimos de que alfa, si esta manipulación sintáctica nos dice que alfa ocurre, efectivamente ocurre. ¿Sí? Entonces, KB es lo más obvio y concreto, y entonces vamos a ver, entailment es lo más obvio y concreto, vamos a querer ver que estas reglas de inferencia no están violando este entailment. O sea, la regla de que alfa ocurre siempre que KB ocurre. ¿Sí? Así que bueno, la definición es así de obvia. En cada mundo donde ocurre KB, ocurre también alfa. Que a veces por ahí confunden, pareciera que tendría que ser al revés la relación de conjunto, pero no. Si en algunos mundos ocurre alfa y no ocurre KB, no me importa. Lo que yo quiero saber es que si yo veo que ocurre KB, puedo inmediatamente deducir de que ocurre alfa. Y eso es así, es cierto en esta relación. Porque si acá ocurrió KB, o está ocurriendo alfa. Si acá ocurrió KB, o está ocurriendo alfa. Si acá en cambio la relación de su conjunto fuera al revés, si esto fuera KB y esto fuera alfa, habría mundos como este donde ocurre KB y no ocurre alfa. ¿Sí? Esa es la relación de interés. ¿Estamos? Bien. Esta filmina de modelos me la voy a saltear. Simplemente voy a seguir llamando los mundos posibles o modelos. O sea, ya lo estamos entendiendo y para no confundir más me la voy a saltear. ¿Sí? Bien. Entonces en algunos lados va a aparecer modelos y yo voy a hacer el esfuerzo de siempre hablar de mundos posibles en la clase. El que está leyendo las filminas puede detenerse en la filmina anterior y leer. Pero el concepto es el mismo. Bien. Bueno, entonces apliquemos un poquito esta idea de entailment para el mundo de Olympus antes de pasar a las reglas de inferencia. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es considerar un caso simplificado del mundo de Olympus, ¿sí? Donde solamente nos interesa lo que pasa en estas tres celdas con el signo de pregunta. El resto no vamos a analizar y a razonar ahora. ¿Sí? Entonces, y vamos a hacernos preguntas con respecto a la brisa nomás. Entonces, en este caso, ¿sí? Con respecto, a los hoyos, a los abismos. Entonces, estamos en la situación donde la gente sintió una brisa en la celda, bueno, no me acuerdo si era 1, 2 o la 2, 1. Ahora, la segunda columna gira abajo. ¿Sí? Y, bueno, ¿qué posibilidades hay sobre qué mundos posibles hay para hoyos en estas otras celdas con los signos de pregunta? Hay 8, ¿verdad? Bien. Son estos 8. ¿Sí? Con todas las posibilidades. ¿Sí? No hay hoyos, hay uno en cualquiera de las tres celdas, hay dos o en las tres. ¿Ok? Esos son todos los mundos posibles antes de sentir la brisa. ¿Sí? Ahora resulta que la gente sintió la brisa, tuvo observaciones y además conoce las reglas del mundo de Olympus. ¿Sí? Esa es nuestra KB, nuestra base de conocimiento. En esa KB sabemos que hay un hoyo en la 2.2, hay un hoyo en la 1.3, ¿sí? Pero no hay un hoyo en la 2.1. ¿Por qué? Porque no sentimos una brisa en la 1.1. ¿Está? Entonces son estas tres las únicas posibilidades. Hay en una, en la otra o en las dos. ¿Sí? Y en ese mundo, ante ese conocimiento, queremos inferir, ver si es verdad, de que no hay abismo en 1.2. Por ahí ustedes, obviamente, ya dedujeron esto, pero vamos a aplicar el concepto de interior. ¿Sí? No hay abismo en 1.2. Pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver en qué mundos es verdadero el hecho de que no haya abismo en 1.2. Y es en estos 4 que está marcado acá. ¿Sí? 1.2 es este de acá. ¿Sí? Entonces no hay abismo en 1.2. ¿Ok? Bien, y ahora miramos la relación de conjuntos y vemos que alfa 1 es un superconjunto de la KB, por lo tanto es entailed. En todos los mundos donde la KB es verdadera, alfa 1 es verdadera. KB es lo que nosotros sabíamos y ahora podemos inferir que no hay abismo en 1.2. ¿Okay? Podemos deducir de que no hay abismo en 2.2. Bueno, es alfa 2. Marquemos
todos los mundos en donde no hay abismo en 2,2. Y vemos que la relación de conjunto no se satisface y, de acuerdo a nuestra intuición, entonces KB no Intel ese hecho, ¿verdad? Bien. Entonces, digamos, esto es lo que vamos a seguir haciendo. En lógica proposicional no tenemos ningún problema. Los mundos están descritos, son discretos, están bien determinados, y podemos hacer esta enumeración de modelos o de mundos posibles, ¿sí? Y verificar que la sentencia que nosotros queremos saber si es Intel o no cumple esta relación de conjuntos con la base de conocimiento y ya está. ¿Sí? Vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, inferencia concretamente es esto que veníamos viendo, ¿no? Es el proceso de razonamiento que permite derivar el valor de verdad de nuevas sentencias. ¿Sí? Y la relación de Intelman en particular puede usarse para inferencia lógica, como haciendo inferencia por comprobación de modelos y comprobación de mundos posibles. ¿Sí? Viendo concretamente esta relación de conjuntos, analizando todos los mundos posibles y viendo para cada uno si se satisface. Bien. La inferencia, acá formalizando un poco esta idea de razonamiento correcto, ¿sí? puede equivocarse, como hemos dicho, ¿sí? Puede no satisfacer la relación interna, puede producir, y digo, a ver, me puedo imaginar un algoritmo de inferencia muy tonto que responda siempre verdadero. Yo lo doy la KB, le doy la alfa y le pregunto, ¿sí, la alfa es integral por la KB? Sí. Y ante cualquier KB, ante cualquier alfa me responde, de cualquier KB, ante cualquier alfa me responde siempre sí. Digo, es un algoritmo de inferencia. Pero claramente no va a producir conocimiento correcto. A veces me va a decir que sí son Intel cuando no lo son. En ese caso decimos que no es sólido, o viceversa. Siempre que el intermedio se cumple, o sea, ante todo lo que es inferido se satisface el intermedio, entonces no se está equivocando, decimos que el algoritmo de inferencia es sólido. ¿Ok? Acá la notación de inferencia es parecida a intermedio, pero con una raya horizontal, ¿sí? Y con el nombre del algoritmo. Puede ser una notación posible. Bien, ok. Entonces, bien, siempre que es Intel me va a decir que es Intel, que me va a inferir que es Intel. ¿Ok? Ahora, como contraparte tenemos que hay cosas que son Intel, sentencias que son Intel, que al algoritmo se le escapan. No se está equivocando. ¿Sí? Si dice que es Intel, no se equivoca. Pero si es Intel, puede decir que no lo es. No se está equivocando. No está afirmando cosas en el mundo que no ocurren. Sino que hay cosas que ocurren en el mundo que no las está afirmando. Es al revés. ¿Sí? A eso lo llamamos completitud, cuando todo lo que es Intel lo encuentra, lo infiere. El algoritmo completo. ¿Sí? ¿Ah? Las dos cosas nos importan, ¿verdad? Lo queremos que diga, básicamente queremos un sí solo sí, que infiera sí solo sí es Intel. No se le escape ninguno. ¿Sí? Acá tenemos un esquema genérico de todo el proceso, digamos, desde el comienzo, desde el mundo real, lo significamos en sentencias simbólicas, ¿sí? A través de la semántica, trabajamos con el intermedio y la inferencia para producir otras sentencias simbólicas, y lo que queremos es que se correspondan con el mundo real. ¿Sí? Ese es el proceso. Para evitar tener que manipular el mundo real. ¿Sí? Bien, entonces, metámonos en el tema de la lógica proposicional. Vamos a hablar rápidamente y vamos a seguir definiendo conceptos genéricos de lógica ya a través de la lógica proposicional. ¿Sí? Rápidamente vamos a derivar su sintaxis y su semántica, una relación de intermedio y por último vamos a derivar un par de algoritmos de inferencia. ¿Sí? Bien, la sintaxis de la lógica proposicional todos más o menos la tienen, ¿no? Arranquemos por las sentencias atómicas que se componen por símbolos proposicionales, ¿sí? P, Q, R, y que pueden tomar solo los valores verdaderos o falsos. ¿Sí? Un ejemplo es W13, que es el símbolo proposicional que representa que el Wumpus está en la celda, en la casilla 1.3. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser verdadero o puede ser falso. Bien. También existen símbolos de valor prefijado,
Acá, bueno, no es el uso más feliz del símbolo. Podría usar algo un poco más, que no se le vea la semántica tan obviamente, digamos. Pero bueno, es eso. Esto es un símbolo que su valor de verdad, su semántica es que es verdadero en todos los modelos, en todos los mundos posibles. En la sentencia es verdadera en todos. Y la de falso es falso en todos. ¿Sí? Bien, esas son las sentencias atómicas, y después las sentencias complejas son las sentencias atómicas más conectivas lógicas, ¿sí? Que son las conocidas. Negación, conjunción, disyunción, implica, la bicondicional y ¿sí? Entonces ahora podemos formar sentencias combinando símbolos proposicionales con conectividad. ¿Bien? Bueno, ya hablamos un poco de la semántica de lógica proposicional, acá se repite un poco. ¿No? La lógica proposicional, modelos definidos por la verdad de cada proposición. Me voy a saltear porque ya lo conversamos, un poco redundante. ¿Está haciendo? ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, veamos. Esto sí es más interesante. Bueno, la semántica de estos símbolos especiales, verdadero y falso, es trivial, está definida. Recuerden que la semántica era en qué mundos es verdadero. Entonces, la semántica de verdadero es que es verdadero en todos los mundos, la semántica de falso es que es falso en todos los mundos. El valor de verdad de un símbolo proposicional está dado directamente por el modelo, por el mundo posible. Por ejemplo, en el mundo posible P igual a verdadero, Q igual a falso, ¿sí? El valor de verdad de P es verdadero, ¿sí? O sea, es tan simple como eso en lógica proposicional, ¿sí? Y bueno, y la que nos queda es la semántica de sentencias más complejas, que ya la conocemos, la podemos definir a través de las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos sacar sentencias más complejas, P y Q o S y T, ¿sí? A través de las tablas de verdad, ir definiendo su valor. Bien. Ahí el libro describe un algoritmo para hacer esto, procesar esto automáticamente, porque si no me interesa, a ver si le ocurra cómo hacerlo. Sé que ustedes lo saben hacer en el papel, pero ¿se le ocurre un algoritmo para hacer esto en una computadora? Bueno. Bien. Entonces veamos para el mundo U, puse un ejemplito que vamos a desarrollar también más adelante de lógica proposicional. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí me dice la hora. Las 10. Bueno, hacemos un cachito y nos vamos a recreo. Bueno, vamos a trabajar solamente sobre hechos y reglas referentes a otros acá. ¿Sí? Es un ejemplo simplificado. ¿Sí? Entonces el vocabulario que vamos a manejar, ¿no? El vocabulario es el significado de las proposiciones, ¿no? La H y J es verdadera si hay un hoyo en el J, y B y J es verdadero si hay una brisa en el J. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora tenemos las siguientes reglas. No hay hoyo en casilla 1-1, una observación. ¿Sí? No hay, no H1-1. Hay brisa, esto es una regla, esto viene en la definición del mundo de Umpus. No hay, o sea, hay brisa sí, solo sí hay hoyo en casilla vecina. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que hacer para la 1-1 y para la 2-1. De 1-1, sí, solo sí, H1-2 o H2-1. Y lo mismo para los vecinos de la B2-1. ¿Ok? Y después tenemos algunas percepciones de que no hay brisa en 1-1 y de que sí hay brisa en 2-1. ¿Ok? Va. Ahora la llamamos R1, R2, R3, R5, y entonces nuestra base de conocimiento reducida para este ejemplito es R1 y R2 y R3 y R4 y R5. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es la comprobación de modelos o comprobación de mundos posibles para este ejemplito. ¿Sí? Entonces tenemos acá B11, B21, H11, H12, H11 de acá. Acá tenemos la KB y acá tenemos H1. Y podemos, digamos, si nos tomamos el trabajo de ver, para el caso en donde la primera renglón son todas las proposiciones falsas en ese mundo,
podemos ver que la KB, nuestra R1 y R2 y R3 y R4 y R5, todas esas reglas, esa conjunción es efectivamente falsa. ¿Sí? Y también podemos ver que alfa 1 es verdadera. Y así avanzamos. Esto estoy haciendo lo mismo que hicimos gráficamente, con una tabla, nada más. ¿Sí? Para verlo de otra manera. Entonces podemos terminar viendo que lo que está marcado en rojo son los mundos o los modelos en donde la KB es verdadera. Y podemos ver que en todos ellos alfa 1 también es verdadera, por lo tanto, por comprobación de modelos, inferimos de que alfa 1 es inferior. ¿Ok? Acá tenemos un algoritmo, ¿sí? Nuestro primer algoritmo de diferencia, que haría en forma automática lo que acabamos de hacer, es básicamente generar todos los modelos posibles, y para cada uno, ¿cómo lo genera? Recursivamente acá, digamos, extendiendo el modelo con P igual a verdadero y extendiéndolo con P igual a falso. Y se ramifica recursivamente en llamadas recursivas al mismo, va explorando el árbol, agregando de una proposición a la vez y tomando las ramas verdadero o falso, hasta que llega a las hojas. Y en las hojas, que es este caso, cuando ya no tenemos símbolos, digamos, cuando llega a las hojas, hace la siguiente pregunta. Si KB es verdadera en ese modelo, entonces devuelve el valor de verdad de alfa en ese modelo. Si KB es falsa en ese modelo, entonces retorna directamente verdadero. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Si la KB es falsa, no me importa el valor que tome alfa, ¿verdad? Yo quiero saber que alfa es verdadera solamente en los mundos donde KB es verdadera. Si es falso KB, no me importa. Así que devuelve verdadero. Y si KB es verdadero, entonces, pues tiene que devolverme el valor de verdad de alfa. Si alfa es verdadero, bárbaro, devuelvo verdadero. Viene bien la comprobación. Si la KB era verdadera y alfa es falso, entonces falso, no tengo que propagar para arriba un falso. Básicamente el falso de que KB no intel alfa. Bien, eso vuelve el llamado recursivo y las dos ramas se juntan con un i lógico. O sea que si en cualquier lado de mis hojas hay algún falso, termina siendo una conjunción de todas ellas y devuelve falso. O sea, tiene que ser esto verdadero en todos. ¿Sí? Es ni más ni menos que implementar la comprobación de modelo. ¿Ok? Tenemos un algoritmo de inferencia entonces, que sin lugar a dudas es sólido porque implementa directamente la definición de entailment. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Pero bueno, tenemos un problema con este algoritmo. ¿Alguien me puede decir cuál es? Ponele ahí. Es exponencialmente costoso. ¿Sí? Justamente tenemos que explorar todos los modelos. Si tenemos n proposiciones, ¿cuántos modelos tenemos? 2 a la n modelos. En todos ellos tengo que hacer el chequeo. ¿Sí? Así que, como viene sucediendo en la mayoría de las clases, si pudiéramos resolver problemas exponenciales de manera eficiente, se termina la clase y la vida es más fácil. Pero no es así, así que tenemos que seguir. ¿Sí? Bueno, hagamos un recreo, ponele pausa. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces con concepto de equivalencias lógicas, que está relacionada con el concepto de entailment y también nos va a venir bien para la inferencia. ¿Sí? Dos sentencias, alfa y beta, son lógicamente equivalentes, que significan lo mismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, si son verdaderas en los mismos modelos. ¿Ok? Recuerden que la semántica está dada por los modelos en donde eran verdaderas, y los modelos en donde son verdaderas son los mismos, significan lo mismo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar un teorema que dice que si alfa es equivalente a beta, entonces beta entail alfa y alfa entail beta y viceversa. No es un sí, solo sí. ¿Ok? La demostración es bastante sencilla. Empezamos por la definición de equivalencia, que dice que es que los modelos o los mundos en donde son verdaderas son los mismos. Esta notación yo me la salté en una filina, pero bueno, eso es lo que significa. Estos son los modelos en donde alfa es verdadera. Y estos son los modelos donde beta es verdadera.
¿Ok? Entonces, por definición de equivalencia, estos dos son iguales. ¿Ok? A su vez, por igualdad de conjuntos, sabemos que dos conjuntos son iguales si son subconjuntos de uno del otro. O sea, si m de alfa es subconjunto de m de beta y m de beta es subconjunto de m de alfa. ¿Ok? Y ahora sabemos por definición de Entailment que si m de beta es un superconjunto de m de alfa, entonces beta entail alfa. ¿Sí? Y al revés. Para la otra, bueno. Y entonces demostramos el teorema. ¿Bien? O sea que la equivalencia lógica está relacionada con el entailment. Bueno, se puede operar directamente sobre mundos posibles y modelos, etcétera, para algunas sentencias simples y verificar su equivalencia. Así que se podría verificar, por ejemplo, la equivalencia de la conmutatividad sin ningún problema. Se la pueden imaginar de que van a ser verdaderas en los mismos mundos. ¿Sí? Lo mismo la conmutatividad de la disyunción, la asociatividad, ¿sí? La doble negación. La negación es equivalente a la contrapositiva. Si alfa implica beta, entonces no beta implica no alfa. ¿Se la conocían? ¿Sí? Si alfa implica beta, también es no alfa o beta. ¿La conocían? Bien. Que la doble implicación es equivalente a justamente la implicación hacia un lado y la implicación hacia el otro. La ley de De Morgan, que es la negación de una disyunción, la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Y lo mismo para las disyunciones. La negación de una disyunción es una conjunción de disyunción. Y después la distributiva, ¿sí? Esto va a ser equivalente a alfa y beta o alfa y gamma, ¿sí? Y al revés también. ¿Ok? Todo esto se podría demostrar usando la comprobación de modelos. Bien, vamos ahora a definir validez y vamos a ver finalmente la relación entre implicación e entailment, ¿sí? Que les venía diciendo que no era lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona, ¿sí? Bueno, una sentencia es válida o es tautológica si es verdadera en todos los mundos posibles, en todos los modelos, ¿sí? Por ejemplo, P o no P, ¿sí? Si en algún mundo, en un mundo tiene que ser P o verdadera o falsa, ¿sí? En los mundos donde P es verdadera, ¿sí? La disyunción se hace verdadera porque P es verdadera. Si en los mundos donde P es falsa, entonces no P es verdadero y la disyunción también es verdadera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a demostrar el teorema que se llama el teorema de la deducción, que dice que para cualquier par de sentencias de alfa y beta, alfa entail beta, sí, solo sí, la implicación alfa implica beta es válida, es verdadera en todos los modelos, en todos los mundos, ¿sí? Vamos a demostrar, no hay esa relación entre entailment y validez. Si en algún mundo el entailment es verdadero, pero en otros no, entonces no podemos decir que hay una relación de entailment entre ellos. Por lo general, intuitivamente siempre entendemos esto y se nos confunden los dos conceptos, pero estrictamente hablando, la implicación, ¿sí? Puede ser falsa en algunos mundos, entonces no hay relación entailment. Bien, demostremos esto. Alfa entail beta, sí, solo sí, por definición sabemos que los mundos de beta es un superconjunto de los mundos de alfa. ¿Ok? Bien, a su vez esta relación de conjunto implica de que en todo modelo es cierto que si alfa es verdadero, entonces beta también tiene que serlo, por la relación de conjunto, ¿sí? Bien, y esto, si algo es si es cierto, entonces si alfa es cierto, beta también lo es ni más ni menos que una implicación, ¿sí? Se fija, la relación de implicación es, bueno, acá no sé cómo hacer con la afirmación, pero quédate vos ahí, me muevo para la clase. Los demás que están viéndolo online les pido que se muevan a la filmina de las tablas de verdad, ¿sí? Para no marear esto. Y en las tablas de verdad podemos ver que en la relación de entailment acá tenemos P, acá tenemos Q. Fíjense que siempre que la premisa es falsa, la implicación es verdadera. Porque la implicación en realidad su intención es funcionar cuando la premisa es verdadera.
Si tal cosa, entonces tal otra. Nunca dice si no tal cosa, entonces. ¿Está? Lo importante es decir sí. Se cumple la premisa. Y fíjense que la premisa, si la premisa es verdadera, si P es verdadero, entonces la implicación se corresponde con el consecuente. Si la premisa es verdadera y el consecuente Q es falso, entonces la implicación es falsa. Y así al revés, si es verdadera. Esto es ni más ni menos que lo que queríamos. Queríamos que siempre que la KB es verdadera, Q también lo sea. Es decir, lo que queremos es que el entailment sea verdadero, porque se corresponden uno con otro. ¿Ok? Bueno, volvemos a la filmina donde estábamos. La demostración del teorema de la deducción. Entonces vemos que lo que queremos es que en todo modelo sea cierto que si alfa es verdadero, beta también lo es. Otra manera de decirlo es que en todo modelo sea cierto que alfa implica beta. ¿Sí? Y si decir que algo es verdadero en todos los modelos, es decir que es válido. Hemos demostrado el teorema de la deducción. ¿Ok? Satisfacibilidad. Bueno, una sentencia es satisfactoria, satisfacible, si es verdadera en algún modelo, no en todos. Aunque sea verdadera en algunos, estamos bien. ¿Ok? ¿Está claro el concepto? Bien, esta discusión de NP completitud y la importancia histórica de la satisfacibilidad la discutimos ayer, así que la salteo, ¿sí? Bien, entonces ahora, ya con un poquito más de información encima, llegamos a la regla de inferencia. Donde nos habíamos quedado con el tema de la inferencia era un algoritmo, que era el algoritmo de comprobación de modelos, que era sólido, completo, pero muy costoso. Entonces veamos si podemos hacer algo un poco más puntual, más enfocado, digamos, sin tener que comprobar todos los modelos. ¿Sí? Entonces con lo que vamos a trabajar es con lo que llamamos reglas de inferencia. ¿Sí? Cosas como por ejemplo esta de modus ponens, que dice que si alfa implica beta, sabemos eso, está en nuestra base de conocimiento, y además sabemos que alfa es verdadero, podemos entonces deducir beta, que beta es verdadero. ¿Sí? ¿Verdad? En la siguiente filmina, vení conmigo, Facundo, ¿sí? Hay una demostración de que efectivamente alfa implica beta y alfa entail beta. No es que lo sacamos de la galera. Si se quieren convencer, acá está la demostración. Ahora no la voy a hacer, está acá, la pueden seguir después si quieren. Es complementaria, digamos, no lo vamos a evaluar sobre esto, así que, pero ayuda a entender, digamos, de que las reglas de inferencia no vienen de la nada, ni que tampoco tienen que confiar en su intuición. Hay una demostración, ¿ok? Volvamos para atrás. Hay otra que es la eliminación I. Si sabemos que A y beta, alfa y beta, entonces sabemos que alfa. ¿Sí? Esta es otra notación la que tenemos acá con la línea horizontal. Es simplemente la misma notación para la diferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, también tenemos que las equivalencias se pueden usar como regla de inferencia. ¿Por qué? Porque la equivalencia sabemos que es un entailment. ¿Sí? O sea, si dos sentencias son equivalentes, entonces se entail una a la otra. Entonces, la alfa sí solo si beta, entail alfa implica beta y beta implica alfa. ¿Sí? Trivialmente sabemos que el entailment se cumple. Y así con cualquier regla de equivalencia lo podríamos usar también como regla de inferencia. Bien, pasamos entonces a... Bueno, antes de hablar de validez, satisfacibilidad y estas cosas, porque ¿cómo vamos a usar estas reglas de inferencia? La idea es que la vamos a usar, vamos a ir operando, fíjense que producen sentencias nuevas, ¿sí? Y sabemos que son entail por las sentencias con las que arrancamos. Entonces estamos generando sentencias que sabemos que son entail, ¿sí? No es esa la manera en que se trabaja en inferencia. ¿Cómo trabajamos en inferencia generalmente? Y tenemos una base de conocimiento y le hacemos la pregunta. Tengo una base de conocimiento y tengo una sentencia que no sabe si es verdadera o no. Y le hacemos la pregunta, ¿esta es entail o no? Hay una que nos interesa en particular. Las reglas de inferencia no nos deducen esa en particular, deducen lo que pueden. Y la idea es operar muchas veces con las reglas de inferencia, produciendo nuestras sentencias hasta que aparezca la que nosotros buscamos. ¿Sí? Sabiendo que cada sentencia que estamos generando es entail. Entonces,
estamos actuando sobre seguro. Todo conocimiento que estamos generando sabemos que, que es verdadero, con lo cual vamos, en la siguiente iteración vamos a partir de premisas verdaderas, que las agregamos a nuestra base de conocimiento y partimos de más premisas verdaderas, y así vamos creciendo en nuestra base de conocimiento, focalizados a encontrar la sentencia de query, ¿no? de consulta. ¿Sí? Bien, a eso vamos. Primero déjenme demostrar un par de cosas que no está claro para qué. Ya enseguida vamos a ver para qué nos sirve. ¿Sí? Primero vemos que si alfa es válida, entonces no alfa es insatisfacible. ¿Está claro? Si alfa es válida, ¿sí? Que sí que es verdadera en todos los mundos. Su negación es falsa en todos los mundos, con lo cual es insatisfacible. ¿Ok? Ese lema es trivial de argumentar. Y el que nos interesa es este, que si alfa, el teorema, ¿no? Si alfa intel beta, o sea, alfa intel beta, sí, solo sí, alfa y no beta es insatisfacible. Ya vamos a ver por qué nos importa, enseguida va a quedar obvio. ¿Sí? Por ahora es un juego, ¿tá? Y lo demostramos. Si alfa intel beta, sabemos entonces que por el teorema de la deducción, alfa implica beta es válida. ¿Ok? Y sabemos que su negación es insatisfacible, lo que acabamos de argumentar. Y ahora operamos con equivalencias lógicas, ¿no? Cambiamos la implicación por el no alfa o beta, aplicamos De Morgan, la doble negación, y tenemos que alfa y no beta es insatisfacible, como queríamos demostrar. ¿Ok? Vamos a ver para qué nos sirve. Entonces ahora vamos a presentar una regla de inferencia particular, que es la regla de resolución, que es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la primera que nos va a dar un algoritmo de inferencia completo, además del el trivial de comprobación de modelos. ¿Sí? Bien. Como les decía, la idea era arrancar desde nuestra base de conocimiento, aplicar una regla de inferencia, generando más sentencias en la base de conocimiento y hacer crecer, ¿sí? Hasta encontrar la sentencia que queríamos ver si era intel o no. Fíjense que la operatoria es exactamente como la de un algoritmo de búsqueda, ¿sí? Donde la función sucesora es la regla de inferencia que genera nuevos estados de conocimiento y el objetivo es el alfa. ¿Sí? Bien, así que está claro que si no queremos que se nos escape ninguna sentencia que es intel por la base de conocimiento, tenemos que tener un algoritmo de búsqueda completo, que no se le escape si es que está ahí. ¿Sí? Pero además, no eso es lo que dice acá al principio, en una demostración que utilice como base un algoritmo de búsqueda completo, ¿sí? A ver, no es necesariamente completo, quiere decir, es necesario, pero no alcanza. También necesitamos que la función sucesor sea completa. Si la regla de inferencia está incapacitada de producir la sentencia que nosotros estamos buscando, nunca la vamos a encontrar. Digamos, un algoritmo de búsqueda completo dice que si está el objetivo, lo vamos a encontrar. Ahora, si usamos una función sucesor muy mala, puede ser que no esté ese objetivo, que sea inalcanzable, y no es culpa del algoritmo de búsqueda. Necesitamos una regla de inferencia que sea lo que se llama completa. La llaman completa justamente por eso. ¿Ok? La regla de inferencia completa, la resolución es una regla de inferencia completa. El modus ponens no, que sería la más natural para usarla, que ustedes usarían si les dijera de la nada hagan un algoritmo de inferencia, seguramente hubieran usado la modus ponens, ¿no? La propaganda, la implicación. Bueno, esa es la primera que se intentó y se vio que no era completa. O bueno, se intentaron otras, de los silogismos de Aristóteles en adelante, digamos, aparecieron varias. ¿Sí? Este fue el gran descubrimiento en los 60, donde aparece el algoritmo de Robinson, que es justamente el de resolución. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es la regla de inferencia de resolución? Dice lo siguiente, es muy simple. Vamos con un ejemplo. Si hay un hoyo en 1,1 o hay un hoyo en 3,1 y sabemos que no está en 1,1, pues está en 3,1. Tan simple como eso. ¿Sí? También sabemos que si hay un hoyo en 1,1 o hay un hoyo en 3,1 y además sabemos que no hay un hoyo en 3,1 o hay un hoyo en 2,2, ¿qué sabemos? Porque está en el primero está en el cuarto, porque estos dos se cancelaron entre sí. Esa es la regla de resolución
tal cual como aparece entonces en esta otra filmina. ¿Sí? No, perdón, no era esa es la que le seguía. El ejemplo es, si está en, el hoyo está en la primera celda, o está en la segunda, o está en la tercera, y no está en la segunda, pues está en la primera o en la tercera, ¿verdad? Esa es la regla de resolución unitaria que se llama. ¿Sí? Si L1 o L2 o L3 o LK y M, donde M es complementario a L1, entonces quedan todos los demás. ¿Sí? Bien. A esta disyunción de literales, donde los literales son una proposición o su negación. Recuerden que la proposición era las sentencias atómicas, eran proposiciones. Después teníamos las sentencias complejas donde aparecía la negación. Bueno, ahora llamamos al literal a las proposiciones o proposiciones negadas. ¿Sí? Son construcciones sintácticas que las llamamos literales. ¿Sí? Y entonces a estas disyunciones de literales las llamamos cláusulas. ¿Sí? Esto funciona si estos son literales. Si uno de estos L1, por ejemplo, es una conjunción de cosas, esto ya no funciona. ¿Sí? O por ahí, bueno, así funciona. Vamos a decirlo así, no me voy a arriesgar a meter la pata. Así funciona, ¿ok? Y vamos a ver que eso es suficiente. ¿Ok? Bien. También se puede generalizar, que era el otro ejemplo, donde hay dos cláusulas. La coma en estas reglas de resolución es una conjunción. Es otra manera de decir y. ¿Está? Ahí no se confunden. Es cierto, una y la otra. ¿Ok? Y lo que está sucediendo ahora es que igual se puede ver el ejemplo y razonar de que esto resuelve las dos conjunciones, las dos cláusulas, perdón, resuelven en una sola cláusula donde desaparecen los elementos conjugados, ¿sí? los complementarios entre una y la otra. ¿Qué es generalizar la anterior? Sí, acá abajo la tiene más simple, esta misma versión mucho más simple. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la regla de resolución, sabemos que es completa, entonces sabemos que si la embebemos como función sucesor de una búsqueda completa, vamos a encontrar sí o sí todo lo que es entail. O sea, vamos a tener un algoritmo de inferencia completo. ¿No es cierto? Todo bárbaro, pero hay un problemita todavía, de que esto requiere de que nuestra base de conocimiento esté en esta forma de conjunción de literales, perdón, disyunción de literales, en cláusulas. Una conjunción de cláusulas, una cláusula y otra cláusula y otra cláusula, ¿no es cierto? Bueno, y eso no habrá base de conocimiento en los cuales esto nos sirve, porque si hay base de conocimiento donde esto no se puede expresar así, ¿qué tenemos? Sí, es completo el algoritmo, pero solamente para cierto tipo de base de conocimiento, no para cualquiera. Bueno, esta filmina nos dice que no, que para cualquier base de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, acá abajo, se puede demostrar que toda sentencia proposicional es equivalente a una sentencia en forma normal conjuntiva, que es una conjunción de cláusulas. ¿Sí? Toda base de conocimiento en lógica proposicional se puede manipular sintácticamente con equivalencias lógicas para llegar a una expresión equivalente que está en forma normal conjuntiva, que es una conjunción de cláusulas. ¿Está? Genial, entonces ahora tenemos que el algoritmo de resolución se puede aplicar a cualquier base de conocimiento, cuestión de preprocesarla y convertirla a una forma normal conjuntiva. ¿Ok? Y es completo. Veamos primero rapidito cómo convertimos una sentencia lógica a forma normal conjuntiva, para estar tranquilo, aunque sea con un ejemplo. Sí, vamos a demostrar que B11 sí, solo sí, H12 y H21 o H21. Lo primero que se hace es eliminar la doble implicación, la bicondicional, ¿sí? Justamente convirtiéndola en una doble implicación. ¿Sí? ¿No? De ahí en el paso 2 se eliminan las implicaciones convirtiéndolas en no alfa o beta. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces acá tenemos no B11 o la disyunción y así. ¿Ok? Después operamos en estos casos como este, donde la negación es una negación, una disyunción, una conjunción, lo metemos hacia adentro, lo movemos hacia adentro aplicando De Morgan. ¿Sí? Y después aplicamos la distributiva de la conjunción sobre la disyunción, y lo que tenemos acá al final es una cláusula y otra cláusula y otra cláusula, es decir, una forma normal conjuntiva. ¿Sí? Esta entonces forma normal conjuntiva es equivalente, es verdadera en los mismos mundos que la original, que la bicondicional. La primera es legible para humanos, de la manera que más probablemente un ingeniero en conocimiento nos codifique un sistema real, y esta otra es mucho más legible para una computadora. ¿Sí? Bien. Esta filmina la salteamos, dice un poco cómo operar con la base de conocimiento. Para esta hora es aburrida. Vamos a lo jugoso. Bien, algoritmo de resolución. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la idea entonces? Lo que queríamos era, dada una base de conocimiento y una sentencia con un alfa, saber si la base de conocimiento entail el alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a usar el algoritmo de resolución, la regla de resolución, para deducir esto? Bueno, lo que vamos a hacer es usar este teorema que les demostré sin sentido, que decía que KB entail alfa si solo si KB y no alfa es insatisfacible. ¿Ok? ¿Por qué esto está bueno? Y porque es fácil demostrar la insatisfacibilidad de una sentencia en forma normal conjuntiva, que es una conjunción de cláusulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuestión de buscar cláusulas, dos cláusulas unitarias, por ejemplo P, y son complementarias, P y no P. Si encontramos dos cláusulas unitarias que son conjugadas una a la otra, se niegan una a la otra, ¿qué tenemos? Que eso no importa, por más que tengamos otros términos en la conjunción, tenemos P y no P, y alguna cláusula, y otra cláusula, y una tercera cláusula, no importa, con el solo hecho que P y no P estén ahí, toda la sentencia se hace falsa, siempre, no importa, en cualquier modelo, se hace insatisfacible. Entonces es cuestión de buscar este tipo de patrón, y ya sabemos que es insatisfacible. Por lo tanto, cabe entail alfa. ¿Sí? Porque es un sí, solo sí. ¿Está? Entonces vamos a buscar sentencias de este tipo. P y no P. Un literal y su negación. ¿Sí? Bien. A su vez veamos qué pasa si resolvemos con la regla de resolución este tipo de conjunciones. Y la regla dice que P resuelve con no P y queda una cláusula con todas las demás literales, que no hay ninguno, queda una cláusula vacía, que es lo que vemos acá abajo. ¿Sí? P y no P, queda la cláusula vacía. Entonces la idea es armar una base, tenemos nuestra base de conocimiento de forma normal conjuntiva, le agregamos la negación de alfa y empezamos a operar haciendo una búsqueda usando la regla de resolución como función sucesor, buscando la cláusula vacía. Nuestro objetivo es la cláusula vacía. Y ahora podemos usar cualquier algoritmo de búsqueda para operar con esto. ¿Ok? ¿Llegó? ¿Se entendió más o menos? Claro, es una demostración por el absurdo. Resolución es demostración por el absurdo. Sí. Automatizada, digamos. ¿Está? Bien. ¿Algún problema con esto? ¿O ya estamos? Somos Robinson, año 1969. Llegamos. Listos, señores. Cierren todos los departamentos de laboratorio de inteligencia artificial del mundo, porque ya está, un algoritmo de diferencia completo. ¿Sí? Que es más eficiente que el otro que teníamos, que era completo. Que era enumeración de modelos. ¿Hay un problema con este? Y es una búsqueda, y como tal todavía no tenemos garantía de que no sea exponencial. Puede ser exponencial también. ¿Está? Y exponencial es mala palabra, ¿está? Así que bueno, sí, pueden aparecer heurísticas muy interesantes, muy buenas generales, igual que en CSP, ¿no es cierto?
la comunidad está contribuyendo con heurísticas para la resolución, pero de todas maneras son problemáticas, ¿sí? Porque además, esto es, bueno, por mi experiencia se los transmito, ¿no? Un problema de CSP, por ejemplo, de búsqueda, de 50, 60 variables, 100 variables, 1000 variables, ya son problemas, son fantásticos para la ingeniería poder resolver. Ahora, un problema con una base de conocimiento de 1000 literales no es nada, chiquitito. La base de conocimiento son grandes, por lo general. ¿Sí? Si te dan 1000 sentencias para describir un sistema, te quedas muy corto, digamos. ¿Sí? Piensa en el lenguaje de programación, 1000 líneas. ¿Sí? Entonces, no nos sirve esto. ¿Sí? Y ahí, por eso en un momento en la reseña histórica decía dosis de realidad. Porque una de las dosis de realidad es que esto sigue siendo ineficiente. ¿Sí? Bueno, acá está el algoritmo estrictamente de resolución. Es simplemente una posible manera de hacer la búsqueda, una estrategia, digamos, nada más. Por eso no lo voy a contar. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo, en realidad. ¿Sí? Tenemos que nuestra base de conocimiento es la regla de que si hay una brilla en 1.1, entonces hay un hoyo en 1.2 o en 2.1. ¿Sí? Y además nos enteramos que no hay brisa en 1.1. Entonces queremos deducir que no hay un hoyo en 1.2. ¿Ok? Entonces convertimos a la KB en forma normal conjuntiva y ponemos acá las cláusulas y además agregamos la negación de alfa. El último cuadradito es la negación de alfa, P1, 2. ¿Ok? Y ahora resolvemos. Bueno, hay muchas resoluciones que son inútiles, que no nos llevan a nada, porque en realidad con resolver la penúltima y la antepenúltima resuelven en la negación de P1, 2, que a su vez resuelve con P1, 2 y llevamos a la cláusula vacía. El algoritmo no lo sabe, bueno, por ahí alguna heurística lo encontraría rápida, ¿sí? Pero acá está operando estrictamente con el algoritmo y la estrategia que aparecía, que era no informada, por cierto. ¿Sí? El algoritmo que me salté era una búsqueda no informada. Bien. Teorema. El algoritmo de resolución de lógica proposicional es completo. La demostración la omitimos, pero más o menos lo hemos venido argumentando. ¿Sí? Pero bueno, es ineficiente. Entonces, tenemos que hacer algo más. ¿Sí? Y ya, con esto, a ver si estoy en lo correcto, nos quedan 10 minutos de clase, por lo menos. ¿Qué hora es? Sí, bien. Bien. 10 minutos terminamos. Entonces, bueno, queremos hacer algo más eficiente. ¿Está? Y la única manera, digamos, siendo que en un momento se demostró que el problema de la satisfacibilidad es NP completo, el de la insatisfacibilidad también lo es. O sea que se argumentó formalmente que el algoritmo de resolución jamás va a tener una solución eficiente. Listo, no hay nada que podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, dijeron, bueno, limitémonos a bases de conocimiento de un tipo especial. En el caso general, listo, llegamos hasta donde pudimos. Consideremos casos especiales. Y aparecen las casos especiales de cláusulas de Horn. ¿Sí? Las cláusulas de Horn son cláusulas, ¿sí?, con disyunción de literales, donde hay a lo sumo un literal positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que si agrupamos las negativas y dejamos el positivo acá a la derecha, al final, ¿sí?, y sacamos factor común la negación, o sea, aplicamos la inversa de De Morgan, nos queda una conjunción de todos estos literales, y entonces ahora tenemos no la conjunción o este literal positivo, que es equivalente a una implicación, ¿verdad? O sea que estas cláusulas con un solo literal positivo en realidad son equivalentes a una implicación donde hay un solo literal en el consecuente. ¿Sí? Bien. Para sacarle la duda a alguien que se confunde, diga, pero si un literal es una proposición o es una negación, ¿no podemos cambiar el signo este y negarlo y cambiarlo en el nombre nomás? Y ya está. O si tenemos dos positivas, bueno, le cambiamos el signo a uno y ya está, ¿no? ¿Se entiende? Si el literal está representando a P y el otro está representando a Q, ¿no podemos hacer lo que represente a no Q y entonces lo hacemos negativo? Sí, podemos hacer esto. Pero ¿qué pasa?
A su vez puede ser que haya otra cláusula donde también aparece, y si le cambiamos el nombre de un lado, le tenemos que cambiar el signo del otro. Si podemos acomodarlo todo, bien, bárbaro, pero por ahí a veces rompemos y ya deja de ser Horn en otro lado, ¿sí? Otra manera de verlas es las que aparecen son una disyunción acá a la derecha. ¿Sí? Es el caso más general. Bien. Entonces, las bases de conocimiento compuestas por una conjunción de cláusulas de Horn, primero que nada lo importante es que son muy comunes en la vida real. No es que lo limitaron a un caso especial que es absolutamente inútil o raro, ¿sí? Permiten hacer inferencia con este algoritmo de encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, forward chaining o backward chaining, ¿sí? Que son eficientes, lineales en la cantidad de cláusulas de la base de conocimiento. Lineales, no exponenciales. Lineales, no cuadráticas ni cúbicas. Lineales. Es brutal la eficiencia que tienen. Entonces ahora una base de conocimiento con 100 millones de cláusulas es una pavada, en pocos segundos se procesa. ¿Sí? Y además, bueno, tienen una otra ventaja y son fáciles de comprender y de generar por humanos, porque es muy natural para nosotros estas implicaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, la dosis de realidad, digamos, en la reseña histórica de 1969, cuando aparece la dosis de realidad fue cuando, entre otras cosas, se dieron cuenta de la ineficiencia del algoritmo de Robinson y que no había solución eficiente. Bueno, como contraparte aparecen estos en los 70s que le dan al auge a los sistemas expertos, sistemas basados en reglas, que lo llaman. ¿Sí? Después aparecieron otros problemas, pero eficiencia no era. Los problemas que aparecieron eran la dificultad que había de producir conocimiento de este tipo, porque no era tolerante a contradicciones. Entonces armar una base de conocimiento de 100.000 cláusulas, que no hayan contradicciones entre ellas era muy difícil. En la vida real las contradicciones están por todos lados. ¿Sí? Está muy lindo con que todo lo que está bajo un paraguas no se moja, hasta que aparece un aspersor. ¿Sí? Y siempre esas excepciones están por todos lados. Entonces es muy difícil armar una base de conocimiento consistente. Sí. Pero eficiencia no fue su problema. Bien, veamos estos algoritmos cómo son y con esto cerramos. Estos algoritmos de encadenamiento hacia adelante. ¿Sí? Lo que hacen es aplicar modus ponens a las cláusulas de Horn, ¿no? Las cláusulas de Horn, recuerden que eran reglas de este tipo, con un solo literal como consecuente. ¿Sí? Entonces, si tenemos una regla de este tipo y un montón de literales, ¿sí? Bueno, que son afirmaciones de que esos literales se cumplen, entonces, si todos esos literales se cumplen, si en esos listas literales están las premisas, podemos inferir M. ¿Sí? Entonces, listo, inferimos un literal más, que ahora lo agregamos a nuestra base de conocimiento, y ahora quizás tenemos todas las premisas de otra de las reglas. Entonces inferimos otro literal, y así vamos avanzando hasta que aparece el literal que queríamos afirmar. ¿Sí? Y queríamos saber si era entail o no por la base de conocimiento. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una base de conocimiento en forma de Horn, ¿no? Todos los consecuentes tienen un solo literal. Y vemos, bueno, apliquemos más o menos, después ahora vamos a ver el algoritmo más preciso, pero arrancamos con A y B, vemos entonces que podemos usar la regla A y B implica L, entonces ya sabemos L. Entonces sabemos B y L, y entonces podemos inferir M. Y ahora tenemos L y M y podemos inferir P. Y ahora tenemos P y podemos inferir Q, que era nuestro objetivo, ¿no? Y así se avanza. ¿Sí? Acá está el algoritmo. Esto es el último esfuerzo que les pido por hoy. ¿Sí? Vamos a procesarlo rápido y vemos un ejemplo. El algoritmo se llama Propositional Logic Forward Chaining Entails, si me pregunta. ¿Sí? Recibe una base de conocimiento y una proposición y queremos saber si esa proposición es entail o no por la base de conocimiento. ¿Sí? Procesando la base de conocimiento forma estas estructuras de datos. Una que se llama count, infer y agenda. Count es una tabla indexada por cláusula, una por cláusula, o una por regla, digamos. ¿Sí? Inicialmente, esta tabla contiene enteros. Ese entero inicialmente contiene todas las premisas de esa regla, de esa cláusula.
¿sí? La idea es que vamos a ir descontándole hasta que llegue a 0. La vamos a ir descontando a medida que sepamos que se cumple alguna de las premisas. Hasta que llegue a 0, entonces agregamos el consecuente, ¿cierto? Infer es una tabla indexada por símbolos que dice si ya sabemos si es verdadero o no. Entonces cada vez que inferimos un símbolo, lo activamos en la tabla infer. Y agenda es una lista de símbolos, ¿sí? Que es la que inicialmente sabemos que son verdaderos. ¿Ok? Entonces arrancamos y hacemos un loop sobre agenda hasta que no se vacíe, ¿sí? Sacamos el primer elemento, en el ejemplo serían A y B, ¿sí? Los que están en la agenda, ¿sí? Si no ha sido inferido, en este caso no han sido inferidos, vienen de antemano, ¿sí? Ya vamos a ver cuando algo entra en inferido más bien, ¿sí? Bueno, lo asignamos con inferido y entonces para que no sea usado otra vez, ya lo procesamos, digamos. Quizás un mejor nombre para esto sería procesado. Ya hemos procesado este símbolo. Vamos a ver qué significa procesar un símbolo. Ahora, vamos a iterar sobre todas las cláusulas de Horn que tenemos en nuestra base de conocimiento, ¿sí? Y vamos a filtrar todas aquellas que contienen a P como premisa, ¿sí? A las otras no nos importan por ahora. O sea que tenemos que iterar sobre todas ellas, ¿sí? Y vamos a quitarle 1 a su count. ¿Por qué? Porque una de sus premisas ha sido inferida. Sabemos que es verdadera, ¿sí? Si llegó a 0 el count, entonces básicamente si llegó a 0 el count, el consecuente lo agregamos en la agenda. Pero antes chequeamos si el consecuente no es Q. Si es Q, listo. Ya está, lo encontramos. ¿Está? Entonces así avanza. Veamos. Lo importante es que este algoritmo es sólido y completo para base de conocimiento que son de Horn. Y está claro que es eficiente, ¿no? Esto. Porque va a procesar una vez cada símbolo, ¿sí? Y para cada símbolo va a iterar sobre todas las cláusulas, una vez. No pasa nada. Veamos un ejemplo rapidito, más gráfico, ¿no? Entonces acá tenemos en círculos rojos nuestra agenda, los símbolos en la agenda, ¿sí? Y gráficamente tenemos las reglas. Entonces, por ejemplo, A y B implican L, o A y P que viene de arriba implica L, son las reglas que tenemos acá. Y tenemos el numerito, el count para cada regla, que es la cantidad de premisas. Sacamos A de la agenda, ¿sí? Y entonces descontamos en 1 cada una de las reglas que tienen A como premisa, que son justamente A y P implica L y A y B implica L. Le quitamos 1, ¿sí? Por ahora ninguna se hizo 0, así que pasamos al siguiente elemento de la agenda, ¿sí? Y de vuelta, que es B, y B aparece también en 2 cláusulas, B y L implica M y A y B implica L. Ambos se les descontó 1. Ahora uno de ellos llegó a 0, con lo cual su consecuente se agrega en la agenda. Previo a chequear si es Q, no es, se agrega en la agenda. Y ahora L quedó en la agenda. En la siguiente iteración se saca L de la agenda y se les resta 1 a cada una de las tablas que contienen a L y aparece M en la agenda. Lo mismo M, descuenta un 1 en esta tabla de P y entonces P aparece en la agenda y ahora se saca P de la agenda y entonces se infiere Q que se agrega a la agenda y cuando se saca, cuando se saca se chequea que es el consecuente y se termina. ¿Ok? Muy rápido, 20 segundos para la otra versión, encadenamiento hacia atrás, backward chaining. Backward chaining, en vez de arrancar de las premisas que sabemos que son verdaderas, que vamos avanzando, arrancamos de la premisa que queremos demostrar que es Intel. Y decimos, ok, esta premisa, ¿sí? Para poder demostrar que es verdadera, ¿qué tenemos que demostrar? Y vamos a nuestras reglas y vemos cuáles tienen a Q como consecuente. Y decimos, esta que tiene a P y R como antecedente. Ok, entonces ahora tengo que demostrar P y tengo que demostrar R, recursivamente. Y así voy avanzando, esa es la idea. Tiene algunas ventajas, qué sé yo, No, me quedo ahí contándole esto nomás. Y sí, hay un ejemplito, después si lo quieren leer, hay chance que aparezca alguna pregunta al respecto, pero nada muy profundo, digamos. Dedíquenle 3 minutos a esto en algún momento para procesarlo y nada más, ¿sí? Bien. Cerramos entonces la grabación.